Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo directo en Coaching Fútbol. Estamos aquí después de un tiempo sin hacer este tipo de conferencias en abierto, ¿no? Así que, bueno, pues estamos con muchísimas ganas de hablar de lo que nos apasiona a todos, ¿no? El deporte y en concreto en este directo vamos a hablar de un aspecto que yo creo fundamental, ¿no? Que hemos hablado en anteriores entrevistas, en conferencias también, como es la psicología deportiva, ¿no? En el fútbol base en concreto, ¿no? Vamos a ser muy específicos con el fútbol base. Y para ello, bueno, pues tenemos el placer de contar con la presencia de Iván Hernández, que aparte de ser psicólogo deportivo, pues también es entrenador de fútbol. Ujú. Y nada, bueno, pues encantado de que estés aquí en este espacio humilde de entrenadores de fútbol y te doy la bienvenida. Pues vale, muchas gracias, sin duda. También muchas gracias a ti por esta invitación, ¿vale? Para hablar de un tema que, como dices, muy interesante, muy potente, del que hay muchas cosas que, desde mi punto de vista, eh, se creen que se deben de hacer de una forma, es decir, aplicar la psicología se ha de aplicar de una forma, pero que realmente cuando empezamos a profundizar un poquito, pues hay líneas que aún no se han explorado y que pueden ser muy interesantes para trabajar la mente de una manera más efectiva, ¿no? Yo comentar, Alex, si me permite, Sí. que eso es psicología deportiva, fútbol base, exacto, y que dentro de ella eh, estoy desarrollando un programa de doctorado donde investigo, donde desarrollo programas de trabajo mental en el fútbol base, ¿vale? Ujú. Entonces, algunas cositas que he ido trabajando, que voy investigando, pues también las iremos comentando aquí, también para aportárselos a los usuarios, ¿no? Sí, un proyecto que me llamó la atención, he visto tu espacio, tienes una página web, bueno, donde estás publicando artículos, donde, pues, bueno, defines algunas características y técnicas de la psicología deportiva que pueden aumentar el rendimiento, o no el rendimiento en sí, sino la mejoría en sí de una persona, de un jugador, Uh -huh. para, bueno, para una mejor calidad de vida. Y bueno, me llamó también la atención ese proyecto que tienes, ¿no? Para aplicar la psicología deportiva, sobre todo con el factor clave de la inteligencia emocional, ¿no? Que el jugador Exacto. sea mucho más inteligente, mucho más consciente del entorno que rodea, que Uh se -huh. proteja ante situaciones muy complicadas. Y por cierto, la noticia de hoy que quiero bueno, anunciaros que seguro que estáis los que estéis por aquí, que también os habéis dado cuenta, ¿no? Que la noticia del día es que, bueno, en los Juegos Olímpicos, bueno, la noticia es que se ha retirado una de las estrellas de Estados Unidos, que es campeona olímpica de multitud de medallas de gimnasia. Y bueno, parece ser que no han dicho el motivo en sí, no han dicho la justificación por la que se ha retirado de la prueba, pues posiblemente una de las mejores gimnastas del mundo, pero parece ser que ha tenido una crisis de ansiedad o un problema bueno, pues Uh mental, -huh. ¿no? Además que en las redes sociales acaba de publicar, si queréis solo leo lo que acaba de escribir en su red social, dice así: a veces siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta. Pero maldita sea, a veces es difícil, los Juegos Olímpicos no son una broma. Así que, bueno, pues escuchando esto parece que la psicología no es que sea importante, ¿no? Sino que es absolutamente indispensable y más en deportes competitivos y, lógicamente, en los Juegos Olímpicos, que es lo máximo posiblemente, ¿no? De la mayor competencia, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Que una de las estrellas que ha ganado absolutamente todo, pues se retire por una crisis de ansiedad, ¿no? Así que, Uh bueno, -huh. que quería iniciar un poco la conferencia con esto, ¿no? Con la noticia del día, ¿no? Que es tendencia, es cómo podíamos haber prevenido esto, ¿no? Cómo podíamos haber ayudado a esta gimnasta a prevenir esta situación. Claro, mira, Ale, esa evidentemente es la pregunta que nos aparece, o sea, que automáticamente nos aparece, ¿no? De cómo podemos haber prevenido esa situación, ¿no? Sin embargo, yo quiero señalar una cosita importante de la noticia, ¿vale? Que tú dices que de momento aún oficialmente, confírmame si esto es así, como que oficialmente aún no se ha dado como el motivo de por qué se ha retirado, sino que el tema de Parece la... ser que no quieren decir nada, parece que ha sido un que está un poquito motivo, oculto, ¿no? sí, no quieren decirlo o parece lo están ocultando, pero no parece algo físico, Claro. pero bueno, de momento no hay nada oficial. Uh -huh. El cuerpo en Estados Unidos no me parece que se ha retirado por algo físico, pero no lo confirman del todo, no lo saben, pero parece ser que sí, Sí, que sí, sí, puede sí. ser, ¿no? Sobre todo por las declaraciones que ha tenido posterior de esa presión.
que tiene, que pues parece ser que ha sido este motivo, ¿no? Claro, pero es que o sea, me parece súper interesante o sorprendente, ¿no? Seguramente si fuese un tema físico, ya se hubiese sacado la noticia, se hubiese dicho, mira, la deportista se retira por esta causa, por un tirón, por cualquier aspecto físico, ¿no? Sin embargo, al ser psicológico, quizá como que, oye, si decimos que es por ansiedad, si decimos que es por la presión, quizá que parece que la deportista va a quedar mal a ojos de la gente. ¿Tú qué pensarías, Ale, en este sentido? O Sí, sea, parece ser que da miedo que la lesión sea por un aspecto psicológico, ¿no? Exacto. Y fíjate, cuando tú me comentas esto, no sé si nuestros oyentes o tú mismo te acuerdas de Bojan Krikic, jugador del Barcelona. ¿Recuerdas este jugador, Sí, Bojan Krikic? sí. Vale, pues este jugador, Sí. en un momento cuando estaba en su máximo, o sea, en su máxima explotación, digamos, Sí. tuvo también una crisis de ansiedad cuando fue convocado por la selección española en aquel momento y el jugador mismo pidió no ir convocado, ¿no? Y fue muy curioso porque luego años más tarde él comentaría que ese motivo se trató de ocultar, ¿vale? Entonces, Sí. lo pongo un poquito en relación por este aspecto de la ansiedad, de que a veces eso nos cuesta como confirmar de que, oye, ha sido una lesión a nivel, pues, oye, una lesión o un aspecto a nivel mental y que parece que las personas nos van a juzgar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vale, me estoy escuchando de fondo, no sé si es por alguna cosita. Sí. No sé, ahora vamos a comprobar el sonido. Ha podido ser por la conexión. Estamos en una conexión ahora en directo. Recuerdo a la gente que está por aquí que podéis hacer preguntas. Hemos visto que tenemos ahí algunos picos de gente. Sí, por Pero supuesto. todos los que estéis por aquí, bienvenidos sea. Podéis hacer preguntas, cualquier duda que tengáis sobre este asunto. Vamos a hablar, la conferencia va a ser sobre todo de la psicología deportiva aplicada a equipos de fútbol modestos, ¿no? De cómo podemos de algún modo integrar un poco más esa figura, ese rol que como estamos hablando ahora, parece que da miedo, ¿no? El miedo a acudir a esa figura, da miedo pues expresarse, los sentimientos que tiene, pues O sea, da ese miedo. da miedo, ¿vale? Da como inseguridad, como por ejemplo el caso de esta persona de la atleta olímpica, pues eso, hablar de la psicología, ¿no? Y en este caso, como comentabas al principio, no es normal preguntarnos, oye, ¿qué podríamos haber hecho para que esto no se dé? Pero claro, nosotros hablar desde un punto de vista donde no conocemos a la deportista, no conocemos su preparación, podría ser muy fácil, ¿no? Decirle, tendrías que haber hecho esto, lo otro, ¿no? Pero pasa igual que el físico, aunque tú puedas estar trabajando tu preparación de tu cuerpo para prevenir lesiones, es cierto, todos sabemos que, oye, cuando tú vas a entrar en la competición, puede haber, o cuando estás dentro de la competición, puede haber una lesión. Y eso no quiere decir que tú no hayas preparado tu físico, sino simplemente quiere decir que eso puede ser natural, ¿vale? Ahora bien, evidentemente hay un trabajo psicológico, un trabajo mental que podemos hacer, que repito, desconocemos si esta atleta lo hace o no lo hace, estoy muy seguro que sí, porque está en ese punto. Evidentemente hace falta una fuerza mental que seguramente esa atleta tiene, ¿vale? Pero Sí. oye, en ese momento puntual le ha pasado eso, que la presión, la ansiedad le ha podido. Bueno, pues nos tocará ahí trabajar y ver un poquito qué es lo que ha pasado. Pero yo soy muy partidario de, y esto aquí hago una crítica a mis colegas psicólogos, psicólogas en general, a la psicología en general, porque muchas veces, incluso también a los entrenadores, y así empezamos un poquito metiéndole un poquito de cizaña al tema, y es que a veces somos muy de ir a posteriori, ¿no? De falla un penalti, ¿no? Por ejemplo, en la Eurocopa, ¿no? Falla un penalti y bueno, y es que el jugador pues no sabe controlar sus nervios o no sabe resistir la presión o no está preparado, como por ejemplo en el caso de Mbappé, ¿no? Mucha gente, después de que Mbappé fallara el penalti, cuestionaba si realmente iba a poder dar la talla para el Madrid o no por haber fallado un penalti en ese momento puntual. Y eso a mí por lo menos me genera hasta gracia, algo cómico, porque estamos juzgando a una persona su fortaleza mental a través de una acción y para nada podemos juzgar la preparación mental de una persona a través de una acción, sino a través de un proceso y a través de su desarrollo, de su carrera. ¿No? Nos comentaban por aquí, Juan Carlos Conejero, te envió un mensaje que le pasó algo parecido a Jesús Navas. Yo no recuerdo cuál fue la situación que le pasó a Jesús Navas. No sé si Iván
sabe o se acuerda de No, ello. no la recuerdo, pero si él nos la puede comentar un poquito, Si no así lo por puedes encima. comentar, nos lo dejas en comentarios y te leemos bueno, pues comentamos un poco lo que le pasó y si nos puede ayudar un poco Iván, alguna técnica o lo que sea, Ujú, pues lo comentamos un poquito, ¿vale? claro. Te mando un saludo por aquí, Juan Carlos, un saludo también para Ander, que dice que se escucha un poco de fondo. No sé si se escucha ahora bien, yo creo que sí, ahora, no sé, Sí, Iván. yo creo que sí, Ale, porque antes sí que se Vale, escuchaba de fondo, sí. pero ahora yo creo que sí. Vale, la gente que está por aquí, si veis que se escucha, pues a lo mejor un fondo, lo que sea, nos lo comunicáis, intentamos modificar el sonido un poco. Bueno, estamos aquí en directo. He escuchado también, fíjate, la comentarista que está en los Juegos Olímpicos también, Ujú, la gimnasta, no me acuerdo cómo se llama ahora, no recuerdo, que está de comentarista. Pero bueno, ella comentaba bien, que ella, cuando era gimnasta olímpica, pues a veces en alguna prueba, fíjate que pues un día antes a lo mejor o un par de días antes, pues tenía un ujú, conflicto con su pareja o tenía algún problema que le ocasionaba una situación mental, un estrés que le hacía sentirse pues incómoda, ¿no? Entonces claro. ella, lo que aplicaba ella, luego, ella ha ganado medallas también, o sea, era una deportista sensacional, ¿no? Ujú, Ella lo que hacía era que simplemente, en vez de atacar esa emoción de alguna manera, pues con algún ejercicio, pues ya sea de relajación o Relajación, para claro. hablar con ese psicólogo, etcétera, se lo guardaba y Ujú, se enfocaba simplemente en aspectos físicos. Se enfocaba en su concentración, se enfocaba en el ejercicio en concreto y la emoción esa la desterraba completamente. Y cuando claro. terminaba el ejercicio, entonces sí, atacaba pues esa emoción, intentaba resolverlo, intentaba hablar con el psicólogo, etcétera, con su pareja o el motivo que fuera, pues intentaba arreglarlo, ¿no? Mi pregunta Ujú. es, esa operación Ujú, es ese modo de afrontarlo, ¿no? adecuado o en el momento que tenemos una situación muy negativa, una emoción muy negativa, que es en el que tenemos un evento deportivo reciente, Ujú, hay que atacarlo inmediatamente o bien olvidarse de ello y concentrarse en el partido completamente. claro, Lo digo si puede afectar eso al rendimiento deportivo. claro, no. Obviamente que el rendimiento deportivo nos puede afectar, como nos puede afectar incluso el no tener nada, el que no nos haya pasado nada los previos días, también nos puede afectar porque a lo mejor estamos muy relajados o estamos de alguna forma que eso que nos pueda influir, ¿no? Aquí el tema es, desde la psicología deportiva, nosotros podemos invitar a las personas a que, para, en este caso, trabajar esa emoción, pues pueda realizar un tipo de actividades, ¿no? Pero, sin embargo, sería un error encasillar a esa persona y decirle, no, tú tienes que hacer esto para poder hacer que esa emoción no te afecte en el rendimiento, ¿no? Sí, Lo que se trata realmente, o al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Es acompañar a la persona y que ella misma cree, desarrolle sus propias estrategias para que esos aspectos emocionales, que esos aspectos de pensamientos, etcétera, del entorno, no le afecten en la competición, ¿no? Y sobre todo, y aquí lo voy relacionando un poquito al tema del fútbol base, cuando trabajamos con jóvenes, yo abogo mucho por la idea de eso, de acompañarlos, de ir ofreciéndoles estrategias, pero no cerrándolos a que son esas únicas estrategias las que puede hacer, sino a irle invitando a que el propio jugador, a que el propio deportista sí. desarrolle un propio autoliderazgo personal y a través del autoconocimiento vaya viendo qué caminos, qué estrategias, qué recursos le van funcionando mejor. Sí. ¿Vale? Ahora me escucho un poquito de fondo, no sé si los compañeros también nos escuchan de fondo. Pues no lo sé, la verdad. Yo te escucho perfectamente. No Vale, sé si vamos a bueno, intentar hacerlo así. sí, Te estamos escuchando perfectamente. vale. Eh, Nos escribe Alex Andrés Díaz Molina desde Colombia. Nos dice saludos a todos, saludos a ti, Alex. Quisiera Uh -huh. saber qué opinan sobre el aprendizaje del manejo emocional en niños, cómo enseñar, cómo llevarlo a la práctica, el manejo emocional. Bueno, Alex, vamos a hablar de ello, vamos a comenzar ya con la conferencia. Hemos hecho una introducción de los Juegos Olímpicos. Mira, ahí te está enseñando un libro. ¿Ha escrito un libro? Te ha dado esta respuesta inmediatamente. Luego lo vemos, luego lo vemos. Quédate Ahí por tiene el aquí. libro donde, bueno, pues nos van a comentar un poco eso, pero sí, va a tratar la conferencia sobre ello, sobre los niños, sobre los adultos y tal. Yo quería Uh añadir, -huh. ¿no? Hemos empezado un poco con los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque es tendencia, ahora están empezando, es Claro. muy llamativo lo que ha pasado ahora, ¿no? Esta noticia, bueno, la mayor deportista de Estados Unidos, una estrella mundial en la gimnasia que se retire
por un aspecto emocional, supuestamente, aunque no han dicho nada, pero es lo que has dicho tú. Si hubiera sido una lesión física, rápidamente habrían dicho, tiene un problema físico, pero es verdad que cuando es un aspecto emocional, ¿Vale? nos da miedo, nos da cobardía. Permíteme, exacto, permíteme una cosita, es que, permíteme una cosita, perdóname, es que ese es también el estigma un poquito que hay, ¿no? Luego se le dice a las personas de que tienes que ir al psicólogo, que ir al psicólogo es normal, pero ese es el nivel, ¿no? De que estamos a nivel competitivo en un nivel muy alto y luego pues esos aspectos mentales pues se intentan evitar o no se habla de ellos, ¿no? Es algo que he hablado ya con anteriores psicólogos, conferenciantes, bueno, que siempre pensamos en la figura del psicólogo deportivo, que cada vez se está aplicando más en los deportes, en todos los ámbitos en general, ¿no? En empresarial también se está empezando, ya no es algo raro, ¿no? Pero parece ser que solo nos acordamos de él cuando las cosas funcionan mal, cuando pues tenemos algún problema. Ahí sí que nos acordamos de él, ¿no? Pero yo creo que la figura debería estar más integrada, no solo para resolver un problema, sino también para prevenir o para educar, ¿no? Que se integrara mucho más con la sociedad, que la imagen del psicólogo deportivo fuera como una persona a la que podamos acudir, como el que va al dentista o como, pues, o también como si fuera un profesor en las escuelas, ¿no? Exacto. Que esa figura se fuera integrando aún más, ¿no? Todos lo sabemos el estrés que llevamos, ¿no? El trabajo, el fútbol, ¿no? El fútbol genera un estrés en los entrenadores. Yo he conversado con entrenadores que tienen crisis de ansiedad antes y después de los partidos, que me lo han reconocido. Y es una figura que la tuya que tiene que ser más presente. Así que nada, vamos más con el fútbol, vamos a hablar de cómo aplicar esa psicología, de cómo ayudar a los jóvenes a prevenir esas situaciones de ansiedad por el estrés competitivo, ya sea externo o también interno, ¿no? Que podemos tener. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer para integrar un poquito más la psicología deportiva que se vea más fácilmente en los clubes? Vale, mira, esa pregunta, o sea, me parece muy interesante en el hecho de que ¿qué podemos hacer para aplicar la psicología deportiva? Vale, o la psicología en general. Realmente, cuando nosotros estamos realizando una preparación, un entrenamiento, una tarea, el componente psicológico está ahí. Y, de hecho, pues cuando un entrenador prepara una actividad, también hay un objetivo psicológico al que puede acudir, como por ejemplo, oye, la cohesión grupal, etcétera. ¿Vale? Pero realmente el aspecto psicológico, de alguna forma, esa variable se está trabajando. ¿Vale? También, evidentemente, cuando el entrenador se dirige a su grupo, de acuerdo a cómo él dirija la conversación, también pueden haber variables psicológicas que se estén activando ahí. ¿Vale? Ahora, yo creo que la pregunta no es tanto cómo se puede introducir la psicología, porque como comento, la psicología va a estar ahí en la propia interacción con los propios jugadores, desarrollando la cohesión, el compañerismo, etcétera. Sin embargo, yo creo que la pregunta es cómo podemos aplicar la psicología de una manera eficiente, de una manera efectiva, que realmente aporte valor al jugador, que realmente le aporte a su rendimiento. Yo creo que esa es la pregunta un poquito más compleja, pero que realmente es la que creo que nos va a dar una solución, si seguimos indagando por ahí, una solución un poquito más efectiva, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a un equipo amateur, a un equipo profesional, pero sobre todo vamos a relacionarnos un poquito con en el espacio amateur, en la mayoría de clubes o escuelas de fútbol, el papel del psicólogo deportivo, aún habiendo un psicólogo deportivo en el club, su trabajo se basa en aspectos puntuales, en trabajar, como decías antes, Alex, cuando este jugador pues está un poquito mal, tiene algunas cosas que, oye, pues de comportamiento, alguna cosa complicada, pues oye, que acuda al psicólogo deportivo para que trabaje con él. Oye, que la racha de partido está el equipo mal, vamos perdiendo, la moral está baja y pues oye, que venga el psicólogo deportivo a hacer alguna actividad para motivarnos, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, ese tipo de trabajo psicológico es poner parche, ¿no? Y a nadie se nos ocurre que la preparación física sea también una preparación puntual, como estoy diciendo, que es la del psicólogo deportivo y que yo creo que estamos todos de acuerdo cuando conocemos esa realidad en un club, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como digo, este trabajo no ha de ser puntual, sino que ha de ser progresivo. Es decir, tenemos que tener un plan de trabajo, un plan de entrenamiento, así como también hay un plan de preparación físico, ¿no? ¿Cómo aplicarías ese plan? Digamos, tienes que, lo que dices es que tiene que ser efectivo, ¿no? Que no solo con
con actuar en momentos puntuales en el que, bueno, en situaciones de carga emocional, en problemas de titulares y suplentes. Que no digo, perdóname, Alex, que no digo que no sea útil, sino digo que se puede mejorar a mucho más y si realmente queremos que el trabajo psicológico sea algo potente, tenemos que hacerlo eso de una manera constante, de una manera progresiva, porque muchas veces, y permítame que me salga un poquito de la pregunta, pero muchas veces eso decimos, ¿no? Que la psicología se va a aplicar más, se está aplicando más en los clubes de fútbol y que va a tener una trayectoria parecida a los preparadores físicos, donde antiguamente pues no eran tan importantes, pero ahora, hoy en día, son muy relevantes, ¿no? Pues realmente, ¿qué pasa? Que obviamente el trabajo físico, con la propia práctica del fútbol, con el propio juego, con la propia actividad, tú estás trabajando ahí un componente físico, ¿vale? Sin embargo, se ha visto que teniendo una preparación determinada, un plan de entrenamiento, un programa de preparación física, pues maximizamos mucho más los resultados, la preparación y el acondicionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces también tiene que ir en relación a la mente, porque la mente es más compleja de desarrollarla en una tarea, que sí que se puede potenciar un poquito, pero evidentemente el gestionar los nervios, el gestionar la presión, el gestionar las emociones, no es tan fácil que se desarrolle de una manera efectiva en una actividad de campo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es buscar un espacio, buscar un contexto y un programa para trabajar la mente y en esa línea es lo que yo trabajo, es lo que investigo en el programa de doctorado, en el trabajo que voy realizando, ¿no? Vamos a dar un saludo a la gente que está saludando por aquí. Os mando un saludo. Hay gente que nos está hablando de diferentes países. Un saludo, bueno, para Andrés, que vamos a responderte un poco lo que tenemos también pensado hablar un poco de cómo integrar la función práctica. A mí me interesa eso mucho, ¿vale? Diseñar tareas, ejercicios y que tengan un componente psicológico, una técnica psicológica, ¿no? ¿Qué podemos añadir, ¿no? También por tu labor como entrenador que tú te hayas dado cuenta, ¿no? Claro. No sé si modificamos un poco las pautas, a lo mejor añadir un jugador o más, o con más comodines, etcétera, podemos generar situaciones reales de juego donde hay una carga mental diferente, provocar una serie de injusticias. Hazme esa pregunta. O sea, bueno, cuando tú me la quieras hacer, la hacemos, porque te voy a contar una cosa que te voy a contar una cosa que te va a sorprender, seguramente también a los que nos están escuchando. Le va a sorprender y que tengo muchas ganas de responderte a esa pregunta. Vale, pues no, pues adelante con ello, a ver si se te va a olvidar, pero a mí no solo el aspecto teórico, ¿no? De que, bueno, es muy importante la psicología, sí, los valores de del hecho, grupo, la unión, claro. la cohesión, todo eso nos estamos dando cuenta que un equipo fuerte también tiene que ser psicológicamente muy poderoso, ¿no? Sobre todo individualmente, que se desarrollen, que sean conscientes, etcétera. Pero también me interesa, oye, pero ¿cómo lo entrenamos, no? Claro. También el aspecto teórico, ¿no? Que has estado hablando, ¿no? Que hay que tener un plan progresivo, que no solo hay que atacar cuando hay un problema o un conflicto, sino que hay que tener una prevención, no prevención, no me gusta la palabra, sino refuerzo o enseñanza, ¿no? Para que los jugadores cuando tengan situaciones o incluso las positivas que las refuercen más, ¿no? Porque siempre, parece ser que la palabra psicología siempre se asocia con problema, ¿no? Y también puede ser una herramienta de algo positivo, ¿no? O de cosas positivas que nos pasan, de cómo guardarlas para nosotros y para sentirnos fuertes también, ¿no? Entonces, bueno, pues el aspecto práctico es lo que me refiero es diseño de tareas, donde creamos mantenimientos con una serie de pautas o de condicionantes que forzamos a los jugadores a situaciones, eso, con estrés o luego, pues, que sean muy positivas, dinámicas, que no solo para entrenar el fútbol, sino también para reforzar a esos jugadores individualmente, ¿no? Y si, bueno, pues si lo tienes ahí pensado ya, pues vamos con ello y seguimos con la conferencia, ¿de acuerdo? ¿Vale, Iván? Y sí, el orden establecido. Sí, mira, vale, lo conectamos de esta manera, mira. Como tú dices, ¿no? Esta parte de la psicología muchas veces se peca de ir demasiado teórico, o al menos no sé si es quizás lo que querías transmitir, porque es también mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que como psicólogo a veces pecamos de mucho de hablar, sí, de las emociones, de tal, de esto, de ir como a un lenguaje técnico, tal, pero realmente creo que tenemos que ir más al tema del campo y a ser práctico, ¿no? Que al final el fútbol es un deporte práctico y en eso lo tenemos que basar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y conectando un poquito lo que te decía de este trabajo, de esta investigación que yo voy desarrollando y el cuaderno que le mostraba antes al compañero
que comentaba por el chat, ¿no? Sí. Yo he desarrollado un programa de trabajo que busca un poquito eso mismo, ¿no? El tema de ser progresivo es el tema de constantemente ir trabajando la mente, ¿no? Y en este caso, digamos que este libro que tenemos aquí sería una herramienta, ¿vale? Una herramienta de trabajo pensado para introducir la conversación emocional entre el entrenador y los jugadores, ¿vale? ¿De qué? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo digamos que se aplica esta metodología, ¿vale? Para entendernos un poquito más. ¿Cómo se aplicaría? Es decir, como jugadores, como equipo, nosotros tenemos el partido del fin de semana, ¿no? En ese partido vivimos una experiencia evidentemente competitiva y una experiencia a nivel emocional, ¿vale? Emociones de todo tipo, alegría, rabia, frustración, que si el árbitro me pide una acción que considero injusta, entonces me cabreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se finaliza ese partido, el jugador en casa realiza las actividades de este cuaderno, ¿vale? Que voy a poner un ejemplo. Sí. Donde aquí, confírmame por favor que se ve bien en pantalla. Sí, lo puedes hacer, ahí lo estamos viendo un poquito mejor. Vale. Entonces, mira, aquí lo que tenemos es lo que hace el jugador, ¿sabes? Sí. Ahí está. Ahí lo que hace el Es como una jugador especie es de test wellness, ¿no? Que hemos hablado. Es como analizar, ¿no? Tu estado emocional, ¿no? analizar tu estado emocional, efectivamente, porque esto se compone de dos actividades, es decir, cada partido tendría dos actividades. Una que es del análisis del propio partido, porque para mí eso es fundamental, el trabajo del autoconocimiento, el trabajo del autoliderazgo como jugador, irlo desarrollando desde pequeño, Sí. el yo saber identificar mis fortalezas, también las del equipo, ir trabajando, y luego un trabajo a nivel emocional, ¿no? Que en este caso nos basamos ahí un poquito en esta actividad sería de seleccionar aquellas emociones que has vivido en el partido, comentar aquellas que más te distraen, ¿vale? Sí. Y luego responder aquí una pregunta de, oye, ¿cómo esas cómo crees que a ver, espérate un momentito que lo lea. ¿Crees que es importante estar concentrado para rendir a tu máximo nivel? ¿Por qué? ¿No? De esta forma, lo que intentamos hacer es que el jugador reflexione, trabaje su mente y, evidentemente, también su parte como jugador, pero sobre todo ir desarrollando su autoliderazgo como futbolista, ¿no? Este programa, además de esta actividad, va relacionado con una sesión en línea, con una sesión online, donde al jugador se le explica todo lo que hay detrás de este cuaderno. Es decir, esta actividad, por qué hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, y luego, evidentemente, cómo trabajar esas emociones que en este caso pues, más nos desconcentran, ¿no? O sea, Y luego también... digamos, para recapitular, lo Sí. que intentas es que el jugador no se quede simplemente con las sensaciones en las que, bueno, pues las que se queda con el partido anterior o posterior, cuando tú quieras aplicar ese test, ¿no? Es un test wellness, en realidad, ¿no? Pero tu ejercicio, tu objetivo en sí es que el propio jugador se responda a esas preguntas para que se quede con ellas, ¿no? Que reflexione, que haga ese ejercicio de reflexión, ¿no? Entonces, Claro. me quedo con esa idea, ¿no? Que el jugador también tiene que interiorizar, pero tienes que expresarlo de alguna manera que se quede y que lo vea, ¿no? Que reflexione, que el propio jugador reflexione, ¿no? No que se quede con las sensaciones, por las típicas. ¿Qué hacemos cuando termina un partido? Bueno, pues se reúnen ahí los jugadores, se están cambiando, el entrenador, pues, oye, pues el partido ha sido fantástico, nos hacemos la foto, se ha ganado, se han perdido, hacemos una charla en ese momento, nos vamos enfadados cada uno por su casa, no hay conversaciones, no hay... Claro. Entonces, tú buscas ese desarrollo, ¿no? Interior. Exacto, vale, porque, perdona una cosita, Sí. porque claro, yo soy muy partidario de que hay que trabajar en el propio jugador, el propio autodesarrollo, el propio autoliderazgo. Es decir, yo no tengo que depender de mi entrenador, de que mi entrenador me diga cómo mejorar para yo tener esa actitud. Entonces, esta herramienta lo que busca también es eso, ir generando en el jugador esa conciencia de su propio desarrollo, ¿no? Y entonces, esta actividad en concreto las haría el jugador en casa, ¿vale? Reflexionaría sobre este aspecto y luego, en el próximo entrenamiento, junto con el entrenador realizaría unas prácticas, unas preguntas en común, ¿vale? Con todos los jugadores que ya habían trabajado esto en casa, para hacer una apuesta en común, primero, de lo que se ha vivido en el... Me estoy escuchando de fondo un poquito, ¿vale? No sé si... Espera, A lo mejor... a ver si ahora te escuchas. Voy a desactivar yo mi audio, a ver si te escuchas mejor.
Vale, vamos. Ok, yo creo que ahora mejor. Vale, entonces, como iba, gracias, Alex. Entonces, como iba diciendo, luego, en el próximo entrenamiento, el entrenador haría una sesión de 7 minutos conversando sobre la experiencia de vida del partido. ¿Esto qué quiere decir? Conversando sobre, oye, chicos, ¿qué hemos hecho bien en el campo? ¿Qué podemos mejorar? Se habla a nivel táctico, se habla de los principios que habíamos trabajado la semana pasada, de los principios técnico-tácticos que habíamos trabajado la semana pasada. Y también hablamos de esa experiencia emocional, donde el entrenador, pues conversando y guiando la conversación de acuerdo a los puntos que yo voy guiando en el programa en la sesión online, pues vamos trabajando esa parte psicológica y vamos poniendo mención y vamos haciendo que el jugador hable, converse con naturalidad de las emociones. Y como decía anteriormente, también evidentemente hay una pauta de trabajo que sería online para que el jugador sepa gestionarla. Vale, en este sentido, Alex, esto es una propuesta que yo hago y que, bueno, de acuerdo al trabajo que yo he ido desarrollando, pues ha sido una parte que ha sido bastante curiosa, bastante interesante para los jugadores, ¿vale? Y para el entrenador también, ¿eh? Sí, yo sí he visto que cuando hacemos ese tipo de cuestionarios, ¿no? En la que se necesita pues que ese jugador pues se siente que, porque ahora estamos inundados de estímulos, tenemos que ir por todo, tenemos redes sociales, tenemos pues, nuestros amigos, ahora pues bueno, la tecnología nos está ayudando también a, pues, a utilizar herramientas de comunicación que nos puede ayudar, como es un vídeo que publiqué donde podíamos hacer cuestionarios por internet e enviarlos a grupos de WhatsApp rápidamente para que ellos los rellenaran y teníamos los resultados rápidamente. Pero sí el problema que he visto bueno, que hay que tener sobre todo una reunión previa explicando muy bien el objetivo de esto, porque sí es verdad que con el transcurso de la temporada, vale, al principio, pues bueno, te pueden rellenar las cosas y tal, pero sí es verdad que con el transcurso de la temporada a lo mejor les parece un poco tedioso, ¿no? Porque, pues bueno, pues que quieren ducharse, quieren descansar, quieren hacer otra cosa y ahora me quiero sentar ahora a rellenar aquí no sé cuántas preguntas para saber cómo estoy. O sea, hay cuestiones también mentales que a lo mejor no te rellenan adecuadamente los datos porque, pues bueno, quieren burlarse o porque quieren o mienten, están mal, pero te dicen que están bien porque ellos ven que de este modo, pues no te vas a preocupar por ellos o no te vas a implicar en ellos, o sea, porque no quieren tener esa atención tuya, ¿no? Entonces te mienten y te dicen que están bien. O sea, esa sinceridad es compleja, ¿no? Porque además no son datos tangibles, no son datos que podamos decir que son reales puramente, ¿no? Entonces ese es el único problema que sí veo que habría que tener muchísimo cuidado a principio de temporada, pues hacer reuniones y dependiendo también del contexto en el que estamos, ¿no? No sé si este tipo de cuestionario puede valer en niños que son muy pequeños, ¿no? En niños que son... Esto está pensado, ¿vale? Para categorías sobre todo de alevín e infantil. Y luego a lo mejor primer año de cadete, pero yo donde lo he probado ha sido en segundo año de alevín, ¿vale? Ha sido donde lo he probado y te puedo decir que ha sido bastante aceptado. Y, o sea, no solo te trabaja aspectos, eso, a nivel emocional. Supongo que te hiciste una reunión con ellos, le explicaste muy bien, adecuadamente, lo importante y lo fundamental que era, ¿no? ¿Les diste todas las claves de por lo que lo hacías o dejaste? Mira, o sea, fue como algo tampoco fue como muy forzado, sino que fue natural, en plan de chicos, vamos a trabajar esto, les repartí los cuadernillos, en este caso era una versión un poquito más corta, porque está en el proceso de desarrollo y pues oye, fue eso, como repartirlo, vamos a hablarlo, tal, lo vamos a traer después de los partidos, etcétera, y te puedo decir que o sea, tuvo bastante buena acogida, pero por supuesto también depende de cómo sean los jugadores y también eso de las edades que sean, etcétera, ¿no? Sí. Pero también es importante el cómo se va empezando, ¿no? Digamos que el programa no empieza ya con el partido y haz esto, sino que tiene también unas actividades que gustan mucho a los chicos o a las chicas, gustan mucho, porque, por ejemplo, mira, te voy a mostrar aquí en pantalla también, a ver si se ve ahí bien, se ve un poquito irregular. Ahí si lo aquí tenemos tenemos un poquito más. Sí, ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es lo que yo les pasaba a principio de temporada, que es una ficha donde ellos tienen que poner, pues oye, sus habilidades, como en el FIFA, digamos, como en los juegos estos de fútbol, ellos tienen que poner sus habilidades técnicas, sus habilidades físicas, tácticas y mentales emocionales en una puntuación de 1 a 99. Igual que hacen cuando se crean un jugador en los juegos estos de fútbol, ¿no? Como el FIFA, ¿no? Entonces, esto es una manera de conectar con ellos y que vean un poquito desde su mundo cómo se puede trabajar
estas habilidades mentales, ¿no? Por ejemplo, así como yo me pongo por ejemplo, en control de balón me pongo un 70, ¿vale? Porque considero que soy un jugador más o menos medio en ese aspecto, ¿vale? Luego en habilidad mental, oye, pues ¿cuánto me pongo yo en gestionar mi enfado? Pues a lo mejor yo me suelo enfadar con bastante facilidad y eso me perjudica, pues a lo mejor me tengo que poner un 40, ¿vale? Esas puntuaciones que el jugador recoge aquí son muy interesantes para luego conversar con ellos y ver curiosidades, como por ejemplo, yo en la temporada que lo aplicamos, había un jugador que era muy bueno, muy hábil, tenía un físico muy, muy potente y abusaba muchas veces del balón, ¿vale? Es decir, no se las pasaba a los compañeros, etcétera. Y cuando nosotros observamos la fichita, que está aquí donde se había puesto las actividades, él confiaba mucho en sus habilidades de regate, confiaba mucho en sus habilidades técnicas, habilidades físicas, perdón. Es decir, se daba mucha puntuación en ellas, pero, por ejemplo, en lo que era el pase, en su habilidad de pase, él se daba muy poquita puntuación. Era de sus habilidades menos fuertes. Por tanto, a la hora, cuando tú conoces eso, cuando tú conoces esa realidad, tú ya empiezas a plantearte de que, oye, a lo mejor el jugador no pasa la pelota porque no confía en sus compañeros, sino porque a lo mejor lo que pasa es que no confía en su habilidad de pase. Por tanto, a la hora de ver cómo potenciar a ese jugador, pues tener ese conocimiento de él mismo, pues puede ser muy interesante, ¿no? Por tanto, lo que yo creo que estamos llegando, lo que me da la impresión a mí es que es fundamental el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento de lo que es en sí el jugador, ¿no? Que muchas veces la comunicación de los equipos es entrenador, futbolistas, ¿no? Pero la comunicación interior con nosotros mismos, ¿no? El conocernos, sobre todo trabajarlo, ¿no? El identificarnos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, un poco identificarlas y ponerlas en relieve. Es lo que me queda de tu proyecto, de tu propuesta, ¿no? Digamos que es progresivo, en el que, bueno, pues es fundamental la comunicación entre el entrenador y el jugador para explicar este proyecto, de que la figura del psicólogo deportivo esté muy integrada y que los jugadores lo vean como algo completamente fundamental e integrado Como lo algo más. O de, sea, de la temporada, sí. Como algo más, igual que hablo de preparar, de trabajar el físico, de trabajar el cuádriceps, pues también hablo o sea, que el jugador hable de eso, de trabajar la mente, no como algo añadido ahí, sino como algo más que para llegar a mi mejor versión en el campo tengo que realizar. Bueno, pues seguimos con la conferencia. Espero que lo estéis pasando por aquí bien. Gracias por asistir. Recuerdo que podéis hacer preguntas. Vamos a leer alguna. Vamos a leer alguna, los oyentes que están por aquí. Os doy las gracias a todos. Vamos a leer a Chuchín Fonseca. Dice, ¿cómo podemos reducir el miedo en los niños a la hora de los juegos? A los juegos no sé a qué te refieres, a los partidillos que tienen miedo. Claro que a lo mejor a la hora de jugar, pues tienen cosita de regatear o de asumir protagonismo, quizás. No sé si se refiere a eso. Vale. Si nos puedes concretar un poquito más a qué te refieres a juegos, Chuchín, si estás por aquí, te leemos, ¿vale? Vamos a leer a Boris, Alberto, que pone generar situaciones de estrés emocional dentro de las sesiones y microciclos, que es lo que he comentado yo, que a mí me gusta mucho. Sí. Si nos podrías brindar algún ejemplo, si no, yo os digo alguno que tengo alguna propuesta, pero creo que eso muy interesante es el entrenamiento del futuro también. Y bueno, pues si tienes algo aparte de la cuantificación bueno, el test Westness, ¿no? Digamos que eso ya he comentado en algún vídeo que es muy interesante. Es verdad que en niños es muy complejo, tenemos que orientarlos muy bien, explicarlo muy bien, la importancia que hay que darle, hay que tener una rutina, porque es verdad que al principio pues dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero hay que intentar enseñarlos y luego de verdad que se consiguen cosas muy positivas de ello, ¿no? Conseguimos que los jugadores se autoconozcan, que se desarrollen, que se expresen emocionalmente lo que sienten y también que se definen, ¿no? Entre ellos y también nos dan a nosotros una información que puede ser valiosa o no, ¿no? Si queremos que sea personal completamente, que sea no sé si este tipo de datos que tú recoges son para ellos mismos o tú también los recoges y los analizas, etcétera, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero vamos a contestar un poco a lo que... Sí, claro, adelante. Un poco si tienes algún ejemplo, alguna dinámica
que fuerce o que trabaje el estrés emocional? Pues estamos aquí escuchándote, Iván. Sí, pues mira, Ale, o sea, es que es muy sencillo porque a veces buscamos y de hecho a mí me pasaba al principio como entrenador, pues sabía que mi fuerte era la parte psicológica, pero luego, y la relación con el jugador uno a uno, pero como entrenador, pues el tema de las tareas, pues un poquito decía, hostia, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero realmente creo que tenemos que ir como mucho a lo sencillo, ¿no? Entonces, una forma muy eficaz, muy sencillita de generar ese estrés, de generar esa necesidad del jugador de que gestione sus emociones en el entrenamiento, en una tarea, es, tú antes decías una cosita, era, pues oye, vamos a ser injustos como entrenadores, estamos haciendo un partido y sale de banda, ahí se sale fuera el balón y debería sacar el equipo A. Sin embargo, nosotros somos el árbitro, decimos para sacar el equipo B. Entonces, de esta forma vamos generando cosas que son injustas, que lo hacemos adrede como entrenadores, porque lo que queremos es que los jugadores se enfrenten a esa frustración, a joder, debería sacar yo, me quedo pensando que injusto, que no. Oye, vete rápido, es lo que ha decidido el árbitro, tú tienes que estar preparado para actuar y mentalmente no quedarte pensando en esa acción, porque sale de banda, sale el balón de banda, el entrenador pita y yo ya tengo que colocarme, no voy a quedar protestándole al árbitro. Y de la misma forma, yo recuerdo una vez, nosotros estamos en un equipo que, que iba en una racha muy positiva, ganábamos, no de manera holgada, pero sí que ganábamos los partidos, el equipo iba con mucha confianza. Y es cierto que al entrenador siempre se le dice que tiene que hacer tareas, actividades que sean divertidas, bla, bla, pero si todo es divertido, ¿cómo hago yo como entrenador para entrenarles esa gestión de la frustración, esa gestión de la rabia, esa gestión del error o de, oye, esto no debería ser así porque es así, ¿no? ¿Cómo hago yo como entrenador para trabajar eso si siempre me dicen que los entrenamientos tienen que ser divertidos? Pues bueno, yo lo que hice fue hacerles un trabajo analítico que era de tiro y estuvimos durante, no sé si fue media hora haciendo el mismo ejercicio, 30 minutos, y los chicos eran, venga, vamos a cambiar, no sé qué, así como en plan, haciendo el ejercicio a la mala gana. Pero yo era muy consciente de lo que estaba haciendo. Yo quería que esa situación se diera. ¿Por qué me interesa a mí que esa situación se diera? Para que luego, al final del entrenamiento, hablásemos de una cosa que para mí es fundamental, que es, oye, este entrenamiento a ti no te gusta, te parece aburrido, pero es que tú como jugador en tu vida vas a tener momentos donde van a haber entrenamientos que no te van a gustar, momentos en tu vida donde van a haber acciones, tareas que vas a tener que hacer que no te van a gustar, pero tienes que hacerlas. Tienes que hacerlas para mejorar cierta cosa, pero tienes que hacerlas, y aunque no te guste, ¿no? Y esto que generamos, se crea una conversación muy interesante, muy potente, porque primero que conoces más a tus jugadores y vas proponiéndole cómo gestionar esas situaciones, ¿no? Y por eso, respondiendo a la pregunta de cómo podemos preparar al jugador, al equipo, para situaciones estresantes, para situaciones desafiantes, pues oye, haciendo entrenamientos que, por ejemplo, eso, tareas específicas que no les guste, situaciones de injusticia, donde un poquito los retemos para que no sea todo tan divertido, no sea tan positivo, entre comillas, porque realmente es de mucha utilidad ese aprendizaje que podamos desarrollar ahí, ¿no? Claro, lógicamente, aunque sean momentáneos, lógicamente aquí no defendemos que los entrenamientos sean completamente analíticos ni nada de ello, ¿no? Porque si no, se nos a todos, pero es verdad que podemos buscar un poco las cosquillas de vez en cuando, ¿no? Añadir alguna pauta a un ejercicio que puede ser divertido y que de repente cambia a una situación que para otro equipo, pues que pueden verla o injusta o que tienen que superarse un poco más, ¿no? Como puede ser añadir jugadores comodín para que solo los utilice un equipo de repente, o que, por ejemplo, un equipo meta gol y que cuando se reinicia el juego sigue teniendo el balón, que se, bueno, pues... O poner situaciones... de numéricas, etcétera. Exactamente. ¿No? Situaciones de desventaja muy claras, como por ejemplo, pues yo qué sé, 5 jugadores versus 2 en una pachanga o algo así, ¿sabes? O situaciones que se den esos aspectos para que los chicos enfrenten situaciones de esas. Pero muy importante que no solo que se haga la actividad, sino que luego se reflexione sobre ella. Eso para mí es súper importante. Si no le explicamos al jugador... El feedback, ¿no? El feedback final. Siempre tiene que haber ese feedback final. O sea, si nos quedamos callados, hacemos ese ejercicio y simplemente nos damos ese feedback o esa reflexión, ¿no? No empujamos a esa reflexión del jugador de lo que ha pasado, no conseguimos ese aprendizaje, ¿no? Entonces, el feedback final
Es fundamental hacerlo, ¿no? El recordarlo. Podemos también Y prevenir, ¿no? Dar alguna pista, decir, oye, este ejercicio, cuidado porque puede haber algunas sorpresas. correcto. Podemos facilitarlo también, ¿no? Pero es muy importante el refuerzo y la Ujú. comunicación entre el jugador y el entrenador, ¿no? Todo el rato, constantemente. Que no se quede nada en el tintero que algún jugador le haga dudar o que se lleve con esa frustración, ¿no? Que aquí no estamos diciendo, por supuesto que queda aquí completamente seguro que hay que hacer ahora ejercicios completamente injustos para que los niños se superen, ¿no? Pero sí es verdad que tampoco es bueno que todo sea tan amigable, ¿no? Que parece ser que Exactamente, ahora exactamente. estamos sobreprotegiendo muchísimo, ¿no? Al jugador, ¿no? Todas las tareas, por ejemplo, veo a todos los equipos que tienen petos jugando, ¿no? Cuando jugábamos en la calle, cuando hacíamos los equipos, no había petos de colores, ahí nos distinguíamos, ¿cómo nos diferenciábamos? Por las caras, mirábamos por las caras. Podemos hacer mantenimientos sin petos, Pero que es que, los jugadores y se eso, fuercen a Ale, mirar y a observar qué compañeros tienen. claro, Que y siempre eso, queremos Ale, colocar todas las setas, todo muy bien señalizado. Eso es una metodología clara que hay en los cursos de entrenadores, ¿no? El descubrimiento guiado. Esas son las tareas más, yo que he visto que tienen mayor crecimiento en el jugador, en el desarrollo del jugador, sí, ¿no? sí, sí, sí. Amplía muchísimo más su percepción, son jugadores más inteligentes, más comunicativos, les fuerza eso, ¿no? Y yo creo Ujú. que el descubrimiento guiado, donde, bueno, pues les añadimos pues, algunos inconvenientes, algunas pruebas que tienen que superar, que tienen que soportarlas y que no viene mal tampoco, ¿no? No hay que sobreproteger y hay que dejar todo masticado, todo explicado, porque entonces no Claro. le estamos haciendo el trabajo a ellos, ¿no? Totalmente, o sea, yo soy muy partidario de eso, del descubrimiento guiado y yo refuerzo mucho la parte de explico una actividad, la hacemos, o sea, se van viendo las dificultades que hay, paramos un momento, nos reunimos y empiezo a preguntar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Oye, ¿qué es lo que podemos mejorar? Este tipo de preguntas que parecen un poquito chorras o lo que sea, pero que realmente son, desde mi punto de vista, significativas para el aprendizaje del jugador, para que sea inteligente en el juego y también madure su propio desarrollo como jugador y su autoliderazgo, ¿no? Uh -huh. Mm. Nos comenta Javier que dice que está seguro que el niño seguro, feliz, con una buena autoestima, rendirá muchísimo más, tanto en los entrenamientos como en la competencia. Por supuesto, por supuesto. O sea, eso tenemos que tenerlo. Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con ello. O sea, el jugador feliz va a acudir feliz ¿Vale? al entrenamiento, pero sí es verdad, añadiendo que, oye, para que sea feliz hay que superar algunas cosas, ¿no? No podemos dar todo Mm. enseñado. No sé si tú estás de acuerdo con esa afirmación. O O... sea, yo te digo que eso o sea, nos pasa a todos en la vida, ¿no? Al final es muy seguro que hayas aprendido más de las cosas desagradables, aunque nos pese, ¿no? Pero hayas aprendido más de las cosas desagradables o cuando las cosas iban desagradables que cuando las cosas iban todo bien, ¿no? Y para Sí. fortalecer una autoestima de un jugador, de una persona, de un joven, esas situaciones desagradables que van a llegar en la vida, es que ese es el punto. Yo creo que Sí. cuando entrenamos con jugadores, y esto es una crítica que yo le hago a lo que es el mundo de los entrenadores en sí mismos, ¿no? De que, como te decía antes, de que siempre los entrenamientos tienen que ser divertidos, tal, tal, tal. Pero es que no puede ser. ¿Cómo puede ser que todos los entrenamientos te hagan divertidos? Que por supuesto que esa es la línea, esa es la dinámica, pero tiene que haber momentos donde yo a mis jugadores los tenga que entrenar para situaciones complejas que pueden pasar. Imagínate tú que como jugador siempre se te da muy bien el fútbol, siempre juegas de titular, siempre va todo bien. Llegas a un equipo donde empiezas a jugar suplente, donde las cosas en relación con el entrenador va peor y seguramente ese momento, por no haber tenido una práctica, un entrenamiento en situaciones desagradables, ahí no sepas cómo manejarlo. Y esa situación te cueste mucho más que habiéndote puesto un poquito de piedras en el camino, entre comillas, ¿no? Entiéndaseme bien lo que estoy diciendo, ¿no? Un poquito de Sí. piedras en el camino para que tú vayas reforzando, para que tú vayas entrenando tus propias habilidades para superar obstáculos, ¿no? Y eso yo creo que como entrenadores tenemos que ser inteligentes en ese sentido, ¿no? De que el futbolista profesional o la propia persona, el propio jugador, se va a encontrar en su vida situaciones desagradables. Entonces, tenemos que prepararlos para ello también, ¿no? Me Poquito a parece muy poquito. interesante, creo que hay que dejarlo ahí fijo, ¿no? Que no todo es luz, hay caminos que se nos van a presentar retos difíciles y que, bueno, que hay que entrenar también un poco esas situaciones
siempre recordamos con ese feedback final donde, bueno, pues las dos personas interactúen y se expresen para llegar, pues, a ese aprendizaje, ¿no? Que esa persona aprenda de esa situación. Hay un punto que íbamos a hablar en la conferencia, se está alargando un poquito más, vamos un poquito más de tiempo, vamos a acelerar un poquito más. Hay una frase que me dijiste que, bueno, vamos a hablar un poco por aquí. Bueno, hay dos en concreto. Hay una que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Pero la primera es, ¿por qué el objetivo del fútbol base no es que los jugadores se diviertan? No sé si tiene que ver un poco con el tema exactamente. Los retos, o sea, entonces, el fútbol base no todo es divertirse, sino que también tiene que haber retos en los que, bueno, pues se genera un poco de frustración, de superación. Me gusta más esa palabra, ¿no? Que provoque esa superación, ¿no? Alex, ¿tú sabes por qué yo te decía esa frase? Porque para mí el fútbol base, el objetivo del fútbol base no es divertirse. Y eso que a todos los entrenadores, como digo, nos insisten. Los jugadores se tienen que divertir, el fútbol es para que se diviertan, etc. Desde mi punto de vista, el fútbol base, su objetivo no es divertirse. ¿Por qué? Primero, porque la sociedad nos brinda una serie de contextos para que si yo como padre, yo como madre, quiero que mi hijo se divierta jugando a fútbol, pues tengo esos contextos, que son las canchas de los barrios, de los pueblos, los patios de los recreos, los parques. Si yo como jugador quiero ir a divertirme, ahí puedo ir perfectamente. Ahora bien, y es aquí donde está el punto diferencial. Si yo quiero que mi hijo, que mi hija aprendan, y ese es el aspecto, aprendan a jugar a fútbol, un club, una escuela de fútbol base es la clave, es el contexto ideal. Pero no para divertirse por el mero hecho de pasarlo bien, para entretenerlo. Los entrenadores no somos personas que vamos a entretener a nadie. Somos, desde mi punto de vista, somos personas que vamos a enseñar el qué, la asignatura de qué, del fútbol, ¿vale? Obviamente nosotros somos inteligentes como formadores y sabemos que si los chicos se divierten, van a disfrutar mucho más y van a aprender mucho más. Pero la diversión tiene que ser una herramienta al servicio del entrenador, al servicio de los jugadores y no el objetivo, porque el objetivo final ha de ser aprender. Por eso es muy importante desde el punto de vista, y a mí me sirve muchísimo este tipo de mentalidad para trabajar con los jugadores y para considerar al jugador no desde el momento actual y cómo se comporta, sino verlo en perspectiva. ¿A dónde quiero que vaya este jugador? ¿Qué habilidades quiero que desarrolle? Si yo estoy pensando en que se tiene que divertir aquí, a lo mejor no estoy viendo no estoy viendo tan potente la experiencia que yo le puedo ofrecer como si este jugador está aquí para aprender. Tengo que darle una serie de conocimientos futbolísticos que le preparen para el fútbol y también para la vida. Y entonces ahí sí entra el abanico de oportunidades de lo que estamos comentando, ¿no? Esas situaciones de retarlo un poquito para que se defienda, para que gestione ciertas cositas a nivel emocional y a nivel de fútbol, ¿no? Es algo que ha hablado, ¿no? En algunas, en debate, en Twitter, donde, bueno, pues hay alguna serie de normas que querían que democratizar aún más el fútbol, ayudando al equipo que es muchísimo más inferior. Yo estoy de acuerdo en muchas ocasiones, ¿no? Pero había reglas de juego que querían censurar porque conllevaban un reto. Por ejemplo, el sacar el balón de portería, ¿no? En edades muy, muy tempranas, que a ellos les cuesta mucho porque no tienen ni la potencia física ni la calidad técnica para ser precisos, para salir de esa situación de conflicto, ¿no? Que es el saque de meta, ¿no? Porque el equipo presiona, hay poco espacio, los niños son muy poco habilidosos, hay presión, ¿no? El balón está muy cerca de la portería, etcétera. Es un momento conflictivo, tanto psicológico como táctico, como técnico en el fútbol base, ¿no? Prácticamente en todas las categorías, ¿no? Entonces, querían censurar esa situación de juego porque se ocasionaban muchos goles, se generaba estrés, etcétera. La querían censurar por completo cambiando las normas de juego, ¿no? Y yo en eso no estaba de acuerdo. Creo que se podía resolver de manera formativa, entrenando a los jugadores, lógicamente en categorías muy inferiores, a lo mejor, pues sí, creo que sí, que a lo mejor habría que cambiar algún. Por ejemplo, en las medidas de las porterías habría que reducirlas, ¿no? Porque es dantesco ver a un niño que no pasa de 1,50 con una portería de 7, etcétera. Pues yo creo que sí, que es necesario a lo mejor adaptar un poco el fútbol a ellos, ¿no? Como el fútbol 7 es en realidad una adaptación, ¿no? Del fútbol 11. Entonces, en eso sí, pero... no se ve bien, pero mira, aquí se va a ver mejor. Sí. No sé la Biblia del fútbol. Si te suena,
Si te suena Horsewine, ¿no? Si te suena. Posiblemente el mejor libro de fútbol escrito. Pues aquí tengo los dos. Y él proponía pues, oye, un sistema de entrenamiento, un sistema de competición que lo que hace es precisamente no hacer que el niño se adapte al fútbol, sino que el fútbol se adapte al niño, ¿no? Que es un poquito lo que estás comentando, Alex, y que yo creo que es eso, ¿no? Si asumiésemos que el fútbol base es aprender, el objetivo es aprender, entonces la competición, tal y como se desarrolla, tal y como se diseña, estaría estructurada de una forma diferente, mucho más similar a lo que propone en este caso Horsewine, ¿no? Sí. Que lo que se hace actualmente, básicamente es hacer una simulación en pequeño de lo que se hace en el fútbol profesional. ¿Eso es lo más efectivo para aprender? No lo sé. Seguramente sea lo más efectivo para divertirse, para entretenerse los padres y no sé si tanto los niños, porque a lo mejor eso, como tú dices, no llegan a tirar el balón a medio campo o lo que sea. Pues seguramente sí que sea más para divertirse que más para aprender, ¿no? Bueno, pues sí, yo a lo que me refería, bueno, pues ya para terminar, en lo que estaba comentando es que, bueno, que querían sustituir esa situación de saque de portería, ¿no? De saque de puerta, que el equipo rival retrocediera a su campo directamente para que el otro equipo sacara sin ningún tipo de oposición, ¿no? Sí. Y eso a mí, pues yo no estaba de acuerdo porque le quitabas esa experiencia a los jugadores. Quitabas esa experiencia y si quitas esa experiencia, quitas el desarrollo y quitas el aprendizaje, ¿no? Al restar, al censurar o al impedir esa oposición, impides el crecimiento, impides el reto, aunque sea conflictivo, ¿no? Aunque sea complejo para ellos, ¿no? Porque se sufre, porque te pueden robar la pelota y puedes encajar un gol y tal. Pero eso es un aprendizaje y una experiencia que se puede resolver mediante el entrenamiento, mediante la experiencia del fracaso, que es, se aprende también fracasando y recibiendo. Y no lo veía, no estaba de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, bueno, es un debate largo y tendido sobre este aspecto, pero bueno, hay cosas que sí que tienen que ir evolucionando, sobre todo el formato de las ligas, la división de las edades, que eso sí que creo que es, en mi opinión, ya lo he dicho, lo he comentado, que creo que es injusto, ¿no? El juntar niños con desarrollos físicos muy dispares, sobre todo con diferencias de un año, ¿no? En primeras categorías, ¿no? Que la diferencia física es brutal, ¿no? Hemos visto esos niños tan pequeños compitiendo con chicos que les doblan en fuerza, en altura, etcétera, y dan entonces esos resultados abusivos, que es por lo que se dan esos resultados que hemos visto de 30-0, que se hacen tan famosos en redes sociales, ¿no? Sí, de acuerdo. Así que, bueno, vamos a pasar un puntito más, vamos a ir terminando porque, bueno, yo me lo estoy pasando muy bien, hay gente por aquí, Jorge Chuchi nos ha respondido, fíjate. Mira, él se refería a lo del miedo, se refería a la situación de miedo contra los rivales, ¿no? A lo del partido. Le tienen miedo al rival, ya que aunque nos escribe, le tienen miedo al rival, ya que aunque en ocasiones son de la misma edad, por la estatura o físicamente se llegan a ver más grandes. Y eso es lo que les causa temor e inseguridad. Fíjate lo que estaba precisamente hablando, ¿no? Los distintos desarrollos, cómo se forman esas especies de injusticias, ¿no? Porque a pesar de esforzarse muchísimo los jugadores, ven que es imposible competir con niños que están muchísimo más desarrollados o que son formaciones, equipos, pues, con una selección de jugadores muy superior, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos gestionar eso, no? Yo ya he hablado con anteriores entrenadores y bueno, me han comentado que a pesar de estas dificultades, que siempre tenemos que sacar un aspecto positivo, aunque sea un pase, aunque sea el robar una pelota, aunque sea cualquier acción positiva, que sea celebrada y que sea recordada por ellos también como una acción positiva, ¿no? No sé si quieres comentar algo también sobre esta dificultad tan excesivo, ¿no? Que se dan en los partidos. Sí, Ale, mira, te comento en primer lugar sobre este aspecto de los resultados superabultados. A mí me parece, no sé cómo catalogarlo, pero el tema de decirle, o sea, poner la responsabilidad en el entrenador de que le diga a sus jugadores que no sigan marcando goles o sea, es decir, poner la responsabilidad de un aspecto que tiene que, desde mi punto de vista, digamos, como solucionar la federación o los organismos de competición antes que el entrenador. Porque al final el entrenador, vale, tú le dices a tus jugadores que no marquen más goles
Y luego en las redes sociales se dice muchas veces el tema de por empatía, pero es que realmente eso no es empatía. Empatía no es que yo, como me veo superior a ti, voy a bajar un poquito. Eso no es empatía, eso es generar un sentimiento de lástima, de pobrecito el otro, que como no puede, pues bueno, yo voy a rebajar un poquito. Eso no beneficia ni a unos ni a otros. Y muchas veces, yo desde mi punto de vista, lo que oigo, lo que escucho, lo que leo por redes sociales y por páginas, etcétera, cuidadito con cómo lo manejamos. Y yo creo que el Sí, aspecto en este tema tengo un artículo y bueno, si he escrito, y si es verdad, he tenido situaciones con el entrenador también igual, que es verdad que a lo mejor podemos aprovechar para añadir pautas diferentes en las que el reto sea mayor, que de por algún supuesto, modo por supuesto. a los jugadores que tienen esa superioridad tan abusiva, pues de algún modo les sirva para reto y les sirva de formación y que de algún modo se equilibre un poco lo que debería, lo que has dicho tú muy importante, lo que deberían equilibrar las instituciones formando ligas o teniendo un control un poco más sobre formar ligas que fueran más equitativas y que fueran todos pues más cercanos, ¿no? En el nivel, ¿no? Yo he visto formatos, creo que hay salida en ese aspecto y bueno, pues podemos generar pautas a los jugadores. Por ejemplo, pues vamos a intentar con la pierna menos buena. Ahora vamos a intentar jugar con cambios de orientación, más pases, etc. Simplemente para disimular un poco el resultado y para que no se den esos aspectos de Y sobre ansiedad, todo, que a Alex, veces dan a los niños, ¿no? Por ver. He visto Alex, muchas cosas, creo que este año también se va a volver a repetir, desgraciadamente se van a ver esos resultados. Hay muchísima ansiedad, ahora este año, después de la pandemia, todos tienen muchísimas ganas de demostrar muchas cosas. Vuelve ahora los entrenamientos de manera normal, eso lo he comentado también, ¿no? Que hay muchísimas ganas por hacerlo todo muy bien, todo estupendo, todo lo que nos hemos guardado durante un año porque hemos estado confinados, etcétera, y todo está cerrado, pues este año va a haber esos estados emocionales, esa necesidad de demostrar, etcétera, que algunos entrenadores, algunos jugadores a lo mejor no lo van a asimilar bien y va a haber algunos problemas. Yo os he avisado, creo que debería ser un año bueno, pues es verdad, con mucho entusiasmo. Yo tengo entusiasmo de volver a entrenar con normalidad, pero siempre con cabeza y siempre en el contexto en el que estamos, ¿no? Ahora estamos hablando de chavales, de niños y bueno, pues muy interesante hablar de todo esto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, que es yo creo la frase más llamativa que me has comentado y ya pues leemos un poquito más a la gente. No sé cómo vas de tiempo, estamos superando ya la hora, llevamos una yo hora estoy y 10. encantado, Alex, ¿eh? Yo estoy encantado, o sea que... Vamos con la frase, yo creo, de la conferencia. Os aviso que es una frase un poquito... Yo cuando la he leído digo, a ver, ¿qué nos comenta Iván? A ver, sorprende porque no recuerdo... No, a ver, dime cuál es, a ver. Vale, yo la tengo así escrita, ¿eh? ¿Por qué hablar del fútbol base formativo es una mentira? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Alex, pues mira, o sea, tal cual por lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, para mí hablar de fútbol base formativo cuando la competición tal y cual está, tal y como está organizada actualmente, no está tan centrada o desde mi punto de vista no está optimizada para el desarrollo, para el aprendizaje del jugador, para generarle experiencias que le permitan aprender la práctica del fútbol de una manera contundente. Entonces, estamos engañando un poquito a la gente porque, oye, estamos metiendo una presión a los niños de competición, de ganar. Se está viendo más el resultado que objetivos de aprendizaje y entonces no estamos hablando de que el fútbol base sea formar, sea aprender. Estamos hablando de que el fútbol base parece ser que es más competir y competir resultado. O sea, no competir de una manera sana de ir desarrollando tus habilidades, etcétera, sino de competir de lo que importa es el resultado, ¿no? Y aquí conecto con una cosa que bueno, lo que estamos hablando realmente, ¿no? De que, oye, un equipo de fútbol base, creo que era un tema de los que me proponían, ¿no? Un equipo de fútbol base cuyos resultados, por ejemplo, un cadete, cuyos resultados son muy negativos, van últimos en la tabla clasificatoria. Esos jugadores, evidentemente, ¿cómo se van a sentir? Pues no hay que ser muy listos para saber que se van a frustrar, para saber que el entrenador pues, va a estar súper desanimado, que no va a saber cómo rearrimarnos. Y es que es normal, o sea, es evidentemente normal que si nosotros ponemos nuestra concepción de si lo estamos haciendo bien o mal, en el resultado, en la tabla clasificatoria, es normal que algo que en ese caso está casi fuera de nuestro control, porque oye, no es nuestra culpa de que nos hayan metido en un entorno
en el que no podemos competir. Por tema físico, por tema de edad, por el tema que sea, no podemos desarrollar nuestras habilidades al máximo en el campo porque es que no se nos permite, ¿no? Entonces, cuando ponemos eso, ese resultado de la evaluación de nuestro trabajo, en eso, en la clasificación de resultados, es normal que se dé esa frustración y esa desgana, ¿no? Pero si nosotros, como entrenadores, ¿cómo entrenadores podemos gestionar eso? Que es muy complejo, evidentemente, pero por eso es poner la óptica en aprender, en qué quiero yo sacar de estos chicos, en qué objetivos me gustaría trabajar de principio de temporada hasta final. Y basar nuestra metodología, nuestro desarrollo y nuestra comunicación con los jugadores, no tanto en el resultado, sino en los procesos de cada jugador. Por eso creo que es muy importante como entrenadores, que sé que es un trabajo súper arduo, súper complejo, que muchas veces en las realidades de los equipos es difícil de hacer, pero estar en contacto siempre sabiendo las situaciones de cada jugador, sus objetivos de progreso. Por eso yo también planteo, y en la metodología que enseñaba antes, ¿no? Del cuadernillo, etcétera, hay una parte donde el jugador se establece objetivos de trabajo, objetivos de partido. Yo como jugador soy centrocampista, pues mira, el partido anterior perdí muchísimos balones en el medio del campo, por ejemplo. Pues yo, junto con mi entrenador, o evidentemente el jugador previamente apoyado con su entrenador o a través de una sesión conmigo en los programas online, pues oye, vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Para el próximo partido, objetivo que tú vas a tener es fallar menos de 5 pases o acertar 10 pases en el medio del campo. Eso es un ejemplo para que, oye, pon tu atención en ese objetivo, pon tu atención en el juego, en ese objetivo. Y a partir de ahí vamos a valorar cómo vas progresando, cómo vas mejorando. ¿Se va cumpliendo estos objetivos? Genial, te felicito por ello. ¿Que no se va consiguiendo? Pues vamos a seguir trabajándolo. Pero es que si ponemos nosotros todo nuestro trabajo, toda nuestra energía en ver si ganamos, si perdemos, si estamos arriba, si estamos abajo, mucho cuidado, porque entonces no estamos optimizando el aprendizaje, sino estamos optimizando no sé qué cosas, pero sobre todo no el aprendizaje, sino el competir y el hacer un poquito el paripé de Sí, por cada fin de supuesto. semana se juega fútbol, pero no... Yo tengo la experiencia completamente de que la tabla de clasificación, ¿no? Las estadísticas que vemos pueden influir no solo en el aspecto emocional o mental, ¿no? De lo que estamos tratando en esta conferencia, sino puede interferir en aspectos técnicos, puede interferir absolutamente en todo. O sea, yo he visto equipos, lógicamente, por la cultura, medios de comunicación, el contexto externo que no está en el campo, etcétera, siempre te juzgan por el resultado. Es la cultura que tenemos, ¿no? Es la cultura que tenemos. Sí, tal cual. Nos evaluamos por unos números en el que está más arriba se supone que lo hace todo muy bien, que entrena muy bien, etcétera. El que está más abajo seguramente será el mejor entrenador de la liga, pero está en un contexto que bueno, está en esa situación. Y la gente no le juzga de una manera pues injusta, ¿no? Porque su trabajo es sensacional, igualmente los jugadores están progresando, pero tienen unos resultados que dicen lo contrario, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Habría que cambiar la cultura, pero podemos reforzarnos con los jugadores que los tenemos ahí cerca, ¿no? En el vestuario, asesorarles del mejor modo, pero sí es verdad, soy consciente, yo he tenido experiencia propia de cómo los jugadores, cómo pueden cambiar completamente dependiendo de la situación en la tabla, ¿no? Que de repente llegan al primer puesto y por llegar al primer puesto, pues ya dicen, ya han ganado la liga y ya nos podemos relajar, porque si llegamos al primer puesto somos los mejores. Si estamos en terceros es porque somos mejores que los quintos y vamos a ganar a los quintos seguro. Y todos esos mensajes que se dan entre ellos durante la semana, que son o refuerzos o inconvenientes que luego se ven afectados en el partido y te puede ganar el último y tú eres el primero que no pierde un partido, pero la cabeza es muy importante, la mente es fundamental y cada vez nos estamos dando cuenta, lo hemos visto en tendencia mundial, en medio de comunicación, como la gimnasta más importante de Estados Unidos, pues ha dejado de competir porque directamente no soportaba la presión, parece ser. Y bueno, pues mira, fíjate que nos están escribiendo por aquí, nos dice Jorge Farias que está en una formación académica vamos a hablar también de mujeres, fíjate, academia de mujeres que tienen bajo autoestima, ¿qué me recomiendan? Y
y bueno, también Pinturas Orozco, bueno, supongo que esto es tu empresa, pero comenta también, buenas tardes, este año competí con una alevina y nos quedamos a un punto del ascenso. Este año han subido infantiles y no vuelvo a coger el alevina. Esto ya lo entrené en años anteriores, fueron muy buenas temporadas, incluyendo un ascenso, pero noto que están pensando que este año tenemos que ascender y se sienten y se piensan superiores. ¿Cómo puedo frenar eso y ponerle los pies en la tierra? Un saludo y gracias. Igualmente, tu mensaje es un poco contradictorio porque refuerzas al principio, fíjate, Iván, que refuerza un poco al principio, se han quedado a un punto en el ascenso, pero luego dice, quiero frenar a los chicos. O sea, refuerzas una cosa y luego... Pero igualmente es verdad que la tabla de clasificación, aunque no queramos, la miramos igualmente y vemos un poco, ¿no? Es difícil. Ale, o sea, es que es totalmente claro porque es la valoración social que se tiene y es muy fuerte ese poder, ¿no? Y claro, como entrenadores, pero es que a mí me hace gracia, ¿no? Porque es que luego, ¿cómo tú le dices a un entrenador que se dedique a formar? Si lo que estás midiendo, o sea, si su, digamos que su escala para medir si es bueno o malo en su trabajo es el resultado, es la tabla de clasificación. O sea, ¿cómo nos atrevemos? Te digo, yo como entrenador, o sea, es que parece que un poquito que queremos que sí, que sea muy bonito lo de formar, pero que luego en el campo, en el partido, si metes a este chico, que a lo mejor la semana de trabajo no ha sido el mejor, pero sabes que en el partido te va a resolver, lo vas a meter en el campo. Y a lo mejor estás haciendo un mal ejemplo para todos sus compañeros porque no es el modelo de trabajo que te gustaría tener, ¿no? Entonces, es difícil la tarea de entrenador, pero yo creo que tenemos que tener, desde el punto de vista de lo que a mí me sirve, esa concepción de aprender, de tratar cómo está la realidad del fútbol actual. Oye, la clasificación es lo que hay, esto así es como que se trabaja, esto es como lo que tenemos, y a partir de ahí tratar de, como entrenadores, sacar lo máximo de aprendizaje para nuestros jugadores y, por supuesto, también para nosotros mismos, ¿no? Y bueno, se han comentado un par de cositas, has comentado, Ale, un par de detalles, como por ejemplo, comentabas anteriormente el tema de eso. Oye, en el partido que sabemos que somos un rival pues más competitivo o una habilidad con mayores habilidades físicas o lo que sea, pues oye, ponerles una serie de retos a los jugadores para que esa experiencia de partido o esa experiencia, esos minutos sean aprovechados para aprender, ¿no? Para trabajar la pierna izquierda o lo que sea, ¿no? Pero es complejo este tema y por eso creo que es fundamental y por eso esa frase, que es cierto que va muy en la línea del o va diferente a la línea de lo que normalmente nos dice, esa frase que te compartía yo de el fútbol base formativo es una mentira decir que lo que busca es formar, porque es que nos damos cuenta en el día a día de que no es su principal objetivo formar, porque si no las cosas serían muy diferentes. ¿Sabes? No sé si... Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que es eso, que luego es que se le exige al entrenador que tú tienes que ser entrenador, formador, psicólogo, bla, 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 bla. Hostia, pero si luego me vas a medir por el resultado. No sé, ¿sabes? Sí, sí. Y hay yo te muchas digo contradicciones, ¿no? Exactamente, o sea, hay mucha contradicción y por eso creo que el trabajo que hace el entrenador, evidentemente no está pagado, pero que a todos nos motiva y nos encanta. Y por eso también hay que ser muy valiente y sobre todo tener una actitud de observar mucho lo que a mí me sirve. Ya digo que no me gusta decir a la gente lo que tiene que hacer, sino lo que a mí me ha servido, de observar mucho y de ser muy paciente y conocer a tus jugadores, ¿no? Había una persona por ahí por el chat que decía el tema de como de las jugadoras como que estaban nerviosas, algo así. Sí, que tenían un bajo autoestima, ¿no? ¿Cómo hacemos para aumentar un poco, pues, ese ánimo, ¿no? De un vestuario a lo mejor que está caído, porque tiene una acumulación de resultados negativos, que aunque no queramos, pues sí, por cultura, claro, y por nosotros claro, mismos, ¿no? Porque también lo miramos también, ¿no? Pues nos juzga constantemente y bueno, ¿cómo sería, pues, cómo podemos animar a un vestuario que está, pues, a lo mejor muy, muy hundido, ¿no? Tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Que a pesar de pues de partidos que haya pues mucha inferioridad en tema técnico, táctico, físico, etcétera, ¿no? Pues pequeños retos, pequeños objetivos que sean conseguibles y que le puedan, pues, de algún modo, pues, tener ganas, ¿no? Por intentar superarse o por alcanzarlo, ¿no? Imagínate, Alex, si nosotros cogemos y ese equipo
un equipo que vaya muy mal, que los jugadores estén desmotivados y sobre todo más desmotivados van a estar, cuanto más, o sea, si son cadetes, juvenil, evidentemente, pero cuanto más edad, desde mi experiencia, lo que he notado, más les influye el resultado, más les influye la tabla de clasificación. Pero si nosotros cogemos y en el vestuario tenemos una pizarra o una hoja o algo que apunte los objetivos del equipo. Para este partido tenemos este objetivo. Y una vez que finalice ese partido o en el próximo entrenamiento, nosotros vamos a valorar nuestro trabajo, no a partir de resultados, sino a partir de si hemos conseguido eso. Y nosotros, aunque sea internamente, hablamos de que medimos nuestro resultado a partir de esto, de ese objetivo, pues mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor porque ya tenemos algo a lo que llevar la atención, en dónde poner la confianza, en dónde poner mi energía para trabajar en ese objetivo y no en el resultado y no en competir, porque es que casi no llego a eso porque no puedo. Entonces, eso es una forma de trabajarlo y sobre todo también una invitación que le haría a ese amigo o esa amiga que nos comentaba, que nos realizaba ese comentario, pues sobre todo el curiosear en cada persona, en cada jugadora, en cómo se siente cada persona. El grupo es importante, pero para mí aún más importante, y sabiendo que en el fútbol se predomina mucho la incidencia de lo colectivo, de lo grupal, yo creo que si cada engranaje no está en su óptima función, el equipo en global, el circuito en global se va a ver perjudicado. Por tanto, yo creo que en esas situaciones donde miramos al grupo, si el grupo está mal, pero vamos a ver individualmente, vamos a aprovechar pequeñitos espacios para conversar con nuestras jugadoras, con nuestros jugadores. Y un momento un árbol se compone de raíces, ¿no? Claro. De raíces, y esas raíces pues tienen que crecer individualmente, tienen que desarrollarse individualmente, ¿no? Los aspectos, lo que he comentado muchas veces, ¿no? Un equipo primero se desarrolla con los principios técnicos y esos principios tienen que llevar a la globalidad, ¿no? A veces está invertido, se fomenta mucho lo que es el grupo, el juego en equipo en sí, ¿no? Y se olvida del aspecto fundamental que es la propia persona que lo compone, ¿no? El individuo. El individuo tiene que desarrollarse y tiene una serie de condicionantes que tiene alrededor, que son el balón, el espacio y los compañeros. Pues vamos poco a poco, vamos a desarrollar el individuo, lo mejoramos, le añadimos un compañero para jugar, le añadimos varios, le añadimos una posición, etcétera. Algo progresivo, ¿no? Y que tenga experiencia, pero no olvidemos también el desarrollo individual, no olvidemos la comunicación individual con esa persona y algo muy importante que has dicho, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Que es algo que me queda para finalizar esta conferencia, ¿no? Hemos estado hablando pues un poco de todo, ¿no? Hemos visto la actualidad bueno, pues los casos emocionales que surgen por ansiedad, hemos estado hablando un poco de cómo aplicar el proyecto que tienes tú pensado de psicología deportiva, pues bueno, con test wellness, ¿no? De tener una cuantificación, de tener un conocimiento por experiencia de evento deportivo, pero me parece muy importante, sobre todo, que indiques que no solo para tú recoger datos y tenerlo para ti, sino para que ellos se expresen, para que hagan ese ejercicio de reflexión sobre ellos mismos. Totalmente. Que es interesante, que muchas veces lo olvidamos, que ellos mismos se desarrollen, que ellos mismos se cultiven y que se fortalezcan, que no demos todo hecho, que no facilitemos todo. Eso también lo hemos hablado, ¿no? Que muchas veces sobreprotegemos, muchas veces queremos tener todo muy bien explicado para ellos, que sepan todo muy bien explicados y a veces tienen que descubrirlo ellos mismos. Tenemos que forzar un poco al reto y al descubrimiento, ¿no? Claro. Que intenten ellos buscar las soluciones también, que no demos todas las pistas, que no demos todas las facilidades del mundo, porque la vida es así, ¿no? A veces nos encontramos con retos. Un ejemplo muy importante que has dicho es ese jugador que es muy superior, que tiene muchas ventajas, que juega muy bien, fantásticamente, que no ha tenido esa experiencia de un conflicto, de ese entrenador que de repente pues, le pone en la posición en la que no destaca o le pone en una posición en la que, bueno, le pone en el banquillo directamente y ese jugador se va a hundir. Ese jugador no va a gestionar bien la emoción y eso le pasa a multitud de jugadores. Sí, o sea, Alex, totalmente. O sea, yo tengo ejemplos, claro, cuando estaba trabajando en un equipo de segunda división, donde tenía jugadores que, por ejemplo, un caso extremo, habían triunfado como delanteros en sus anteriores equipos y ahora en ese club estaba como defensa. ¿Cómo gestionas tú eso como jugador?
si tú no tienes un autoconocimiento, si tú no tienes claro por qué estás jugando de esa forma, tus puntos fuertes, si tú como jugador no tienes eso trabajado o no se lo han ido trabajando, pues cuidadito porque a lo mejor ese jugador que puede despuntar mucho como defensa, porque a lo mejor su entrenador ve que tiene esas habilidades, si él no cree en sí mismo como defensa, hostia, pues cuidadito, ¿no? Y una cosita también, Alex, que me gustaría añadir, porque veo que como estamos ya Sí, finalizando. estamos terminando, estamos terminando. Mira, a mí me gustaría Simplemente, estar aquí, pero estoy sudando ya. Estamos llegando casi a la hora y media de conferencia. Estamos haciendo casi el récord. Hacemos de 1 hora las conferencias, pero bueno, oye, nos envían un mensaje desde Johannesburgo. Joder, no muy sé ni bien. hablar ya. Ya está pasando tanto tiempo que ya. Bueno, nos envía de Sudáfrica aquí gente pues, de diferentes partes del mundo. Seguramente en diferido también se sumará más gente que verá en esta conferencia. Muy interesante. Hemos estado hablando, bueno, pues un punto de vista bueno, hay gente que a lo mejor va a decir, oye, que ¿Qué están puede diciendo? ¿Qué está darme diciendo alguna este pista, tío, no? puede darme alguna idea. Y También. bueno, yo recomiendo también que le sigáis en las redes sociales. Hemos dejado su cuenta de Twitter. Luego también tienes una página web. Si quieres lo puedes recordar por aquí. Yo no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente. Y es ivanentrenadormental.com. Vale, pues si queréis os dejo el enlace en comentarios para que os podáis sumar y bueno, porque yo creo que es muy interesante ir aplicando un poco la inteligencia emocional también, no solo en el fútbol, yo creo que hace falta también en los colegios estas herramientas que yo creo que va a ser la próxima pandemia va a ser emocional, va a ser algo que van a necesitar muchas personas, ¿no? Por todo el estrés que nos genera, pues, situaciones de la vida. Y creo que cada vez es más necesario, pues, entrar un poco en este mundo que lo que quiere es ayudar, es fortalecer, no solo competir, sino también mejorar a las personas su calidad de vida y competir del mejor modo, ¿no? Así que, bueno, hemos terminado por aquí, chicos. Creo que, bueno, no sé si me estáis escuchando, ¿se ha cortado? A ver si... Bueno. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me Parece que oyes? se perdió un poquito. Sí, sí, te oyo, te escucho. Sí, vale. Lo que estaba diciendo bueno, es una herramienta. Estamos teniendo algunos problemas de conexión ya. Llevamos bastante conferencia. No sé si veis el enlace que os he pasado de la página web, ivanentrenadormental.com. .com. Aún está en desarrollo, o sea, pero de todas formas, Ale, si hacemos alguna otra más, pues ya comentaremos más detallitos, incluso respondiendo a algunas preguntas que puedan haber. Y yo simplemente añadir una cosita que no me gustaría dejar a un lado. Una de las partes que yo trabajo mucho es el trabajo mental a través de lo que se llama mindfulness, a través de la meditación, ¿vale? Que es una herramienta súper potente, que de hecho podemos incluso hacer una sesión hablando de este aspecto. Y es muy potente para trabajar lo que decíamos al principio, ese trabajo mental de una manera continuada. Si el trabajo físico es, por ejemplo, el trabajo técnico-táctico es 3 veces en semana, pues a través de mindfulness, a través de la meditación, también podemos hacer que este trabajo mental sea progresivo y ese trabajo a través de esta herramienta tiene muchísimos beneficios a nivel de lo que hemos hablado, ¿no? Ansiedad, estrés, superar situaciones complicadas, autoconocimiento. Y lo lanzo ahí, Ale, ¿vale? Para que si quien nos está Bueno, escuchando, pues pues te interesa o también. tenemos un artículo que lo redactaste tú, que nos definías un poco lo que era el término mindfulness, una herramienta más, algo en crecimiento bueno, es también que el contexto cultural, pues bueno, lo ven muy raro muchos aspectos, muchas cosas, pero Sí. que tienen que ir conociendo. Mira, fíjate, en Twitter comenté, hice una pregunta, hice una encuesta y pregunté, ¿cuántos trabajáis la vuelta a la calma, ¿no? Un aspecto fundamental en las sesiones de entrenamiento que se enseña en todas las academias, Sí. de lo que es la estructura de una sesión, de un diseño de sesión, ¿no? Que compone primero de un acondicionamiento, ¿no? O a mí me gusta llamarlo más así, pero que un calentamiento, una parte principal, ¿no? Donde está todo el Claro. contenido de las sesiones más importantes, lo que nos gusta, ¿no? Los mantenimientos, a lo mejor algún circuito técnico con alguna contextualización de un ejercicio, bueno, pues algo más real al juego sí y tal, pero la vuelta de calma
nadie la trabaja y es fundamental. Hay que bajar las pulsaciones, hay que reflexionar, el Y feedback que ha dado, ¿no? claro, Pues todo el mundo dio la mayoría que no lo trabajaban, ¿no? Entonces, wow. es verdad que hay gente que sí, pero hay muchísima gente que termina sus sesiones apurando el último ejercicio, que generalmente suele ser un partido, ¿no? Lo apuran hasta que ya no queda tiempo y se tienen que ir porque entrenan al otro equipo, etcétera, o porque ya termina el entrenamiento, ¿no? Y la vuelta a la calma es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento, fíjate que mindfulness o algún tipo de ejercicio de visualización, reflexión, comunicación, etcétera, ahí podía entrar, ¿no? Lo que Ujú. tú dices. Así que, bueno, pues muy interesante y queda pendiente de ello. Si te animas con ello, le damos y si a la gente le gustó. Yo creo que, bueno, hemos tenido algún pico ahí de 35 o 40 personas. Es un Mm. horario un poco difícil, sobre todo para la gente de algunos países que no son en horario en España, ¿no? En Latinoamérica, pero mira, fíjate, hasta de Johannesburgo, mira, ahora lo he dicho bien. Visto, ¿no? En Colombia también, Nicaragua también, te saludamos por aquí. Así que nada, esta conferencia quedará grabada por aquí. Espero que la disfruten para, pues, si la quieren revisar, etcétera. Un enorme placer, Iván. Muchas gracias por tu esfuerzo y por pues animarte a compartir un poco tus experiencias y tu Mm. conocimiento. La verdad que ha sido un enorme placer. Hemos aprendido cosas muy interesantes. Yo me quedo sobre todo con el tema autoconocimiento, el test awareness, que no hay que olvidarlo, la reflexión, etcétera. Me quedo con muchas cosas, revisaré esta conferencia. Estará publicada también en la web, un artículo. Muy bien. Vamos a resumir un poco esta conferencia en sí. Y nada más, si quieres añadir algo final a esta conferencia. Sí, bueno, o sea, Ale, que encantadísimo, ¿vale? O sea, cualquier cosita que queramos hacer, seguimos en ello, ¿vale? Yo encantadísimo de compartir este conocimiento, esta experiencia y si aporta valor, mucho mejor. Y nada, o sea, a invitarle a las personas que han tenido preguntas, que nos han visto, que cualquier duda que puedan tener o pregunta que nos quieran lanzar, pues adelante, que nos la hagan, que te la hagan llegar por tus medios, Sí. Alex, y pues eso, en otra nueva conferencia, pues la respondemos también, ¿no? Pues nada, yo invito a la gente que investiguen un poco el espacio de Iván. Os dejo, si queréis, me preguntáis la cuenta de Twitter, lo que queráis, os pongo en contacto con él, lo que queráis. Yo creo que esto es no es el futuro, es el presente ya. Las metodologías donde se implique la inteligencia emocional, el desarrollo personal, es fundamental la comunicación. Creo que cada vez se da más valor. No hay que olvidar la individualidad de la persona, ¿no? Para mí, El fútbol yo en te sí digo, es un conjunto de para mí es individualidades. fundamental, exactamente, para mí es fundamental. Entonces, creo que ha sido una conferencia que ha sumado, ha sido positiva. Hemos añadido que hay que añadir retos a las sesiones también y que no todo tiene que ser masticado y fácil, que también hay que preparar a los chicos para momentos complicados, ¿no? Siempre ese feedback final para que no haya ningún tipo de desacuerdo o cualquier tipo de pensamiento que haga que no sume y que haga mejorar a esa persona, ¿no? Así que nada, nos despedimos por aquí. Espero que les vaya bien a todos y buenas tardes a todos, chicos. Un placer. Estupendo. Muy bien.